Muy buenas noches, bienvenidos a todos a Minuto 91, seguimos aquí una semana más en 7 Televisión. Hoy estamos aquí en un lunes agridulce, un lunes en el que podríamos estar celebrando algo que finalmente no pudo ser y que supuso un auténtico mazazo quizá para las 18.000 almas que habitaron el Estadio Nuevo Los Cármenes en el día de ayer, en el domingo, en ese Granada-Cádiz, que acabó con un empate a 1 en un partido que empezó ganando desde muy prontito el Granada Club de Fútbol con un gol quizá polémico de Rodri, ahora lo comentaremos, pero que en el tramo final el extremo cadista Akeche se encargó de fulminar cualquier esperanza de ascenso posible con un latigazo que sorprendió hasta el mismísimo Rui Silva. Muy buenas noches, David Sánchez, ¿qué tal? A punto estuvimos, muy buenas noches Ángel, como dices, ese sabor agridulce, esa posibilidad que estaba muy cerca del ascenso directo, simplemente con haber aguantado el resultado pues nos habría valido, pero bueno, tendremos que seguir remando y a ver si en la siguiente jornada pues se puede consumar ese ascenso a Primera División. Y a mi otro lado le damos la bienvenida por primera vez a Alberto Rodríguez. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Buenas, pues lo que habéis dicho, un poco lo que habéis comentado, estaba un Granada que ayer empezó bien, siguió un poco agarrotado, pero siguió bien en su línea, manteniendo el resultado hasta que llegó Akeche y desmontando la batalla, así es que el fútbol es así. Este partido empezó con el mismo guión con el que han empezado otros, sobre todo en el Estadio Nuevo Los Cármenes, con un Granada Club de Fútbol adelantándose en el tramo inicial en líneas generales aguantando el resultado hasta el final, pero en esta no pudo ser. Sí, quizá fue un partido más espeso, ¿no?, de lo habitual, de los que hemos visto en Los Cármenes, y seguramente esto se deba pues a esa presión que tenía el Granada de lo que significaba la victoria. También el Cádiz es un equipo especialista, ¿no?, en hacer complicados todos los partidos al rival. Es un equipo que casi su forma de jugar es eso, impedir que el rival, ¿no?, pues esté cómodo en el terreno de juego, además con jugadores muy peligrosos como Akeche, que fue el que consiguió el gol, también Machís. Pues claro, es un equipo que pone las cosas muy complicadas. Y parecía quizá que al principio no era al revés, era el Granada el que a raíz del gol estaba consiguiendo imposibilitar el juego al Cádiz, pero finalmente pues algo pasó ahí. Básicamente yo creo que el Granada ya entró bastante bien al partido, pero no le costó entrar al partido, pero le costó ser el Granada en el partido, y yo creo que al final eso marcó mucho el desenlace, el devenir y el desenlace del encuentro, pero sobre todo eso, que por el motivo que fuera, por la presión del ascenso, como ha dicho el compañero, pues la presión del ascenso, el Cádiz también, como has dicho tú, que tiene muchas virtudes, pues no pudo ser. Al final. Sí, la verdad que era un partido complicado, ¿no? Quizá también señalar esa baja, ¿no?, de Fede San Emeterio, que fue sustituida por Alberto Martín, pero bueno, Alberto Martín, aunque lo intentó, pero queda demostrado que no es Fede San Emeterio, un jugador que está siendo uno de los motores principales y fundamentales de este equipo de Diego Martínez. Sí, fue una baja muy llamativa, una sustitución muy llamativa, quería decir, la de Alberto Martín por San Emeterio, que se nota mucho. Hablamos muchas semanas de Montoro, y es verdad que Montoro es un jugador fundamental en el esquema del Granada, es el gestor de juego, ¿no? Pero es verdad que la baja de San Emeterio se nota mucho en el sentido de que no hay tanto un sustituto tan natural como podría ser de Montoro a Cid, por ejemplo, y es verdad que al Granada le costó mucho esa salida de balón cómoda. No llegamos, yo creo, a estar cómodos en ningún momento del partido, a pesar del buen inicio, incluso de ir por delante. Creo que el Granada tampoco estaba muy cómodo en ninguna fase del encuentro. No sé si os sorprendió quizá que la baja de San Emeterio la cubriera Alberto Martín en lugar de Aced, ¿no?, que era el jugador quizá que parecía que iba a sustituirlo en un principio. Sí, sorprendió. Yo cuando vi la alineación me sorprendió bastante, porque no es... De hecho, en otros partidos, no sé si fue el del siguiente, el Extremadura, cuando cayó expulsado San Emeterio, lo cubrió Aced, pero ayer, según contaba Rafa Lamela en Twitter, por lo visto también tuvo que haber, no fue el factor determinante ni el único factor, pero se ve que el hecho de que Aziz estuviera en Ramadán, pues también puede influir por el cansancio, por el calor, un jugador que no ha comido en todo el día, pues eso también podía influir, y al final pues parece que Diego tomó la opción de sacar a Alberto Martín, que bueno, creo que no hizo un mal partido,
pero que al final, como has dicho, no es San Emeterio y que sobre todo a la hora de la presión le cuesta ir hacia adelante y a la hora de la salida del balón le cuesta meterse entre los centrales. Y eso al final pues creo que condicionó bastante el juego del equipo. ¿Cómo viste tú, David, Sí. a Alberto? Yo coincido en que no hizo un mal partido Alberto, pero es verdad que se nota mucho que no es San Emeterio, como señalaba perfectamente Alberto. Es verdad que esa ausencia, ¿no?, de Aced puede estar justificada, como señalaban. Yo desconocía este aspecto de lo del Ramadán. Pero bueno, Diego Martínez decía en las ruedas de prensa previas que estos jugadores que no han tenido tantos minutos y tantas oportunidades luego, pues podían tener su momento. Alberto lo tuvo, él contribuyó bastante al juego en lo que él pudo. Yo creo que también se nota que lleva mucho tiempo sin jugar y a lo mejor entre el escenario, el rival, llevar tanto tiempo, pues es complicado. Bueno, comentamos, si queréis, el que quizá pudo ser uno de los únicos aspectos positivos, ¿no?, de este empate a 1 entre Granada y Cádiz, como fue el gol de Rodri, un gol que quizá le aporta más confianza al delantero soriano de cara al tramo final de temporada. Es cierto que ya en los últimos partidos venía incluso anotando más goles, así que parece ser que en la faceta goleadora le ha ganado, como íbamos comentando otras semanas, el puesto a Ramos. Y, en fin, un gol más del Granada que llega por jugada aérea. Sí, es una de las grandes virtudes de este Granada, otra más, porque este equipo tiene muchísimas y muy buenas virtudes. Sí es cierto que Rodri llevaba, al igual que Ramos, llevaba una temporada en la que le estaba costando mucho marcar gol y ahora parece que al final de temporada, que es cuando también el equipo más lo necesita, pues están apareciendo y están llegando a esos goles. Ayer marcó Rodri, en Albacete marcó Ramos, ayer estuvo a punto de marcar Ramos. Parece que el equipo ya genera gol en la punta de ataque, no sobre todo en la media punta, en la línea de atrás. Y bueno, la verdad es que, pues eso, en la otra gol a balón parado, una jugada bastante buena. Parece que os señalaba Álvaro Cervera que había falta. Y bueno, tampoco... No sé cómo lo hemos visto por aquí, porque es verdad que mucha gente del Cádiz, incluso en redes sociales, señaló esa posible falta, que realiza Antonio Puertas sobre Lekic, el jugador que acaba introduciendo la pelota dentro de la portería de Cifuentes. Si hablábamos fuera de cámaras un poco que nos sorprendía esa reclamación un poco también por parte institucional del Cádiz, porque el propio Cervera en rueda de prensa, que es un entrenador, que no se suele quejar de decisiones arbitrales, pues fue muy contundente, ¿no?, a la hora de pedir esa falta. Yo honestamente no aprecio ninguna infracción en la jugada, creo que es un gol legal, pero bueno, puede ser que, como dices, en ese remate Puertas a lo mejor sujeta, no lo sé, la verdad, yo honestamente creo que es un gol legal. De todas formas, también Diego Martínez insistió que él lleva pidiendo el VAR desde las primeras jornadas y que sería pues muy útil el uso de la tecnología para segunda división, pues para que este tipo de debates desaparezca un poco, ¿no? Un VAR que recordamos que si nada se trunca de aquí a la temporada que viene, como digo, la temporada que viene, pues ya por fin el VAR se incorporará a la segunda división, Ángel, para impartir justicia. Si me permite decirte que creo que las últimas informaciones no aseguran esto. La última declaración de Velasco Carballo, el jefe del comité de árbitros, si no me equivoco, pues dijo que no puede asegurar al 100% que haya VAR el año que viene en segunda, ojalá lo haya. También se hablaba de que en el playoff de ascenso pudiese existir el VAR, pero todavía creo que no hay nada oficial. Bueno, pues entonces seguiremos al tanto de las informaciones y, como dice David, ojalá que haya VAR. Volviendo al tema anotador, es cierto lo que decía Alberto, que los delanteros del Granada han estado gran parte de la segunda vuelta con un poquito la pólvora mojada, ¿no? Pero que en este tramo final la pólvora se ha vuelto a prender y efectivamente Ramos en Albacete, con el Cádiz Rodri, en el partido anterior Rodri también, parece que los delanteros del Granada les está sonriendo la suerte ahora. Sí, había un poco como de vasos comunicantes, porque decía Alberto que cuando los delanteros no estaban bien era un poco la media punta la que resolvía esta ausencia de gol. Yo coincido, si no era Vico, a veces pues eran los jugadores más de banda, como Puertas, como Vadillo, y ahora que estos jugadores son los que están un poco más bajos, ¿no?, de acierto, pues son los delanteros centros los que sí aciertan, valga la redundancia, un poco más. Sin embargo, pues bueno, nos faltó ese segundo gol de Ramos, que si hubiera llegado, pues seguramente hubiéramos conseguido la victoria y por tanto el ascenso. Además que la tuvo en la segunda parte, ¿no, Alberto? Porque sí, fue una jugada en la que se podría haber cerrado el partido, pero faltó algo ahí. Una jugada en la que, como dices, se pudo haber cerrado el partido. Estuvo otra vez la conexión de Albacete, Puertas. Creo que la jugada viene de un robo de Kini, coge Puertas la pelota, otra vez la conducción muy buena
y el pase para Ramos, y lo que hace Ramos es de puro 9 de primera división. A mí me recuerda un poco el estilo, perdona, a Ígalo, esa jugada, tanto en primera como en segunda, ese recorte que hace hacia adentro, quitándose al central. Además buenos recuerdos. Fue mucho con la mecánica esa de Ígalo, porque no fue un recorte, fue el recorte acompañando con el cuerpo, como hacía Ígalo. Y bueno, como sigue haciendo en China. Claro, no, todavía le mandamos un abrazo a Odón Ígalo, que sigue su periplo futbolístico actualmente por Shanghái. Y que sonó para el Barcelona en el mercado de invierno, así. Y que además ha estado ahí durante tanto la semana pasada como con el Albacete, como esta semana animando al equipo, y a ver si le podemos dar una alegría también. Bueno, le pueden dar los jugadores una alegría a Ígalo. Ojalá que sí, ojalá que, sí. Que forma parte también de la afición. Bueno, otro factor clave en este partido fue la baja de José Antonio Martínez, el central, que poco después del gol nazarí tuvo que dejar el campo por unas molestias. Parecía algo muscular, ¿no? Porque fue en un mal golpeo, en un mal apoyo, ¿no? Sí. Y bueno, pues Bernardo entró sustituyéndolo y, en fin, ¿cómo visteis a Bernardo? Lo primero con Martínez sería interesante saber el alcance de la lesión, yo lo desconozco, sobre todo para el próximo partido que ya hablaremos contra el Mallorca, y se nota evidentemente la ausencia de un futbolista tan especial. Es verdad que Bernardo entró al partido con, bueno, para haber jugado tan poco, con acierto para mí. Hay que destacar el detalle táctico de que al entrar Bernardo se cambian de posición con Germán, que está ocupando la parte derecha, digamos, del centro de la defensa, pasa a la izquierda y Bernardo a ocupar esa parte derecha. Para mí me hizo un mal partido Bernardo, pero bueno, como el gol también viene un poco por esa zona del de Akeche, quizá podíamos pensar que bueno, que a lo mejor el gol de estar Martínez no hubiera sucedido, no lo sé. Eso ya es fútbol ficción, ¿no? Efectivamente, es como se dice siempre, las cábalas, ¿no? Sí, al final es lo que dice David. Es un partido en el que tienes que salir sin tiempo apenas para calentar, sustituyendo a un jugador como es Martínez, que al final lleva siendo... Es cierto que es un equipo que en el que destaca el colectivo, pero al final Martínez es un gran activo y salió sin apenas minutos, sin rodaje, lo hizo bien, pero un poco en la línea de Alberto Martín también. Tuvo un poco lento, pero es lógico. Claro, al final, eso. Vamos a esperar al alcance de la lesión de Martínez, pero yo estoy seguro de que si tiene que jugar Bernardo, pues seguro que lo hará bien también contra el Mallorca. Claro, hay que señalar que Bernardo no jugaba con el Granada prácticamente desde el primer partido de la primera vuelta, que fue contra el Elche, que fue justo en la semana en la que Bernardo habría llegado al club, ¿no? Procedente del Lugo, o sea, sí, una papeleta difícil. Creo que llevaba una semana entrenando. Diego dijo que llevaba una semana entrenando, Diego Martínez, y aquel día hizo, que también tenía una papeleta en cubrir a Soricaba, y también hizo un gran partido. Está claro que Bernardo es un gran central. El problema es que, al igual que pasa con Alberto Martín, que no era San Emeterio, pues no es José Antonio Martínez, pero al final es un gran central también. No, pero recalcar lo que tú decías de que seguro que si él tiene que jugar en Mallorca, seguro que lo hará muy bien, porque es un central que, como señalabais, es que tiene mucha experiencia, yo creo que tiene mucho oficio, y es un central además de la confianza de Diego Martínez, que esto es muy importante. Y yo creo que seguro que no va a desentonar. Es verdad que no es José Antonio Martínez, pero seguro que va a hacerlo muy bien, no me cabe duda. Bueno, de todas formas tendremos que estar atentos al avance de esa lesión o de esas molestias de José Antonio Martínez, y desde aquí esperamos y le deseamos una pronta recuperación al central, porque además de que está cojando una temporada espectacular con el Granada, pues se merece estar con nosotros y ayudarnos a conseguir ese ascenso. En la segunda parte cambiaron un poco las tornas, ¿no? Después de esa primera parte en la que el Granada salió un poco más enchufado, en la segunda fue el Cádiz, ¿no? Ya el que quizá buscó con más ansia la remontada y en fin, no sé si quizá la presión del momento pudo sobrepasar a los rojiblancos. ¿Cómo lo veis? Para mí sí, para mí de hecho esa segunda parte la sensación que daba era que el Cádiz iba a empatar. Al final sucedió así, y sucedió cuando menos lo parecía, porque fue justo después de esa ocasión de Ramos de la que hablabais, y llegó en el peor momento, porque además tampoco le dio espacio al Granada para poder un poco reaccionar, ¿no? Después de ese gol quedaba muy poco tiempo, tampoco el Granada tenía muy claro si convenía irse adelante o aguantar. Y sin embargo yo creo que el fútbol fue justo, porque el Cádiz se mereció por lo menos empatar en la segunda parte. Sí, yo estoy de acuerdo con David. También el Cádiz salió, apretó bien, tuvo las acciones bueno, Espino primero, luego Machís tuvo otra, luego Machís que tuvo que sacar Ruiz Silva,
Luego el Granada pareció que quería irse arriba un poco, tuvo la de Ramos y al final llegó la de Akeche. Y más que la presión, yo creo que fue fruto de no creerse, tampoco no terminar de creerse lo que estaban a 10-12 minutos de conseguir, que al final era un ascenso. Creo que al final el Granada no se lo creyó, le costó sobre todo a Pozo, tuvo acciones en las que sí, cuando salió Pozo, tuvo acciones en las que se le veía fe, pero luego se cortaba y... No sé si ese gol que supuso quizá un poco de un jarro de agua helada, podríamos decir, no sé si ya a partir de ese gol de Akeche se dio rienda suelta a mostrar los problemas que tenía ese Granada, ¿no? Porque a raíz de ese gol veíamos a los jugadores un poco quizá cansados, ¿no? Como que faltaba frescura, quizá también por el esfuerzo de Albacete hace apenas una semana. Sí, yo creo que bueno, es una conjunción de muchos factores. Por un lado el calor, que también yo creo que influye en el cansancio. También ese cansancio motivado por la emoción, como señalaba Alberto, de no creerse un poco eso que estaban a punto de conseguir, que era todo un ascenso a Primera División. También el mal momento para encajar el gol, ¿no? Yo creo que se juntaron todos los factores para que el Granada no terminase de llegar a meter el segundo gol. Para mí, Pozo, que en el otro partido sirvió como revulsivo, además que fue un cambio de esquema y participó muy bien, en este partido estuvo bastante más impreciso, no tuvo tanto acierto, esto también se notó. Pero luego al final es como dice muchas veces Ángel, el fútbol son detalles. El detalle de que Ramos no mete el gol por una buena intervención del portero, todo hay que decirlo, y sin embargo, pues Akeche sí. Y al final, pues ese detalle es el que hace que el resultado sea el que es. Y sobre todo el detalle principal, ¿no?, de lo que es esta Liga 1-2-3, que Diego Martínez, nuestro técnico, viene repitiendo semana sí, semana también, ¿no? Que en esta liga todo puede pasar, todo es imprevisible y, en fin, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Al fin y al cabo. Sí, y además él decía en rueda de prensa, dice, no se puede perder lo que no se tiene. El ascenso no lo teníamos, entonces no lo hemos perdido, simplemente no lo hemos conseguido aún, pero es que es muy difícil. Además esto nos tiene que servir para darnos cuenta de lo complicado que es y que no hay que bajar la guardia, porque en el momento que te piensas que vas a ir a la fuente de las batallas es cuando te quedas en casa. Perdón, Alberto. Sí, no, que justo quería también remarcar otra de las declaraciones de Diego Martínez en rueda de prensa que decía... Recordó, dice, el otro día cuando ganamos en Albacete me manda un mensaje, ¿tenéis un pie en primera? Y dice, no, aquí o tienes los dos o no tienes ninguno. Y es cierto, porque de tener un pie en primera, ayer empata, el Albacete se pone a 4, si no se da ahora, por ejemplo, que está jugando el Mallorca, está jugando con el Depor, gana el Mallorca, ya es presión, y en la siguiente jornada no se dan los resultados y tienes que venir aquí a jugártela contra un equipo como el Alcorcón, que ya no se jugaría nada y que podría ser peligroso porque viene sin presión. Porque viene sin presión, no tiene nada que perder. Esperemos que esa situación no se dé y que el Granada pueda ascender lo antes posible, ¿no? Pero bueno, aún así también algo que a mí personalmente me tranquiliza es ver el apoyo de la gente y que se mostró ayer en el Nuevo Los Cármenes, incluso 2, 3 y hasta 4 horas antes del partido, ¿no? Ese recibimiento masivo que recibió el autobús de lo de Diego Martínez ahí en la calle Pintor Maldonado. En fin, espectacular ambiente. Sí, está claro que la afición del Granada es muy entregada, sobre todo este año, porque en años anteriores sí que veíamos que cuando el equipo empezaba a flojear ya eran silbidos desde la grada, era incluso hasta insultos por alguna parte de la afición, pero desde que el Granada volvió a segunda, la verdad es que la afición se está volcando bastante y este año pues parece que ha recuperado la ilusión. Incluso, además, después de quizá el chasco, ¿no?, del año pasado, ¿no?, a raíz de la marcha de Oltra, que ahí sí que se vio quizá que la situación del Granada se iba un poco por el mal camino, pero en esta temporada todo lo contrario. Y al final yo creo que es un poco eso, de que después de tantos chascos, bueno, no de tantos en sí, pero sí que tan seguidos, cuando en teoría haces un equipo... como decía, cuando vino Jan, el presidente, que quería meter al Granada en Europa League y al final te ves en segunda quedando último y luego parece que tienes el mejor equipo de la categoría y quedas décimo. Al final había gente que estaba diciendo que
que si no, que se quejaba de que al final del partido no se arrancara más la afición a cantar, pero sí que es cierto que es que el gol te deja muy helado y al final la afición ayer se portó de 10, pero cuando te meten un gol a 10 minutos de la gloria, pues no sienta bien. Es complicado. Es complicado. Es una situación complicada. La afición ayer bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida estamos aquí de vuelta en minuto 91, aquí en 7 Televisión, para comentar todo lo que nos ha dejado esta jornada y cuáles son las posibilidades que tiene actualmente el Granada de ascender la próxima semana, que sería en Mallorca. No se lo pierdan. Muy buenas noches, ya estamos aquí de vuelta en minuto 91, bienvenidos de nuevo a 7 Televisión. Para los que se acaben de reincorporar con todos nosotros, recordamos que el Granada Club de Fútbol empató a 1 ayer contra el Cádiz, en un partido que podría haber significado el ascenso del equipo rojiblanco a Primera División, pero que finalmente un gol de Akeche, un golazo en los últimos minutos, pues decidió que la fiesta se tenía que aplazar por lo menos una semana. Vamos a repasar rápidamente los resultados que nos ha dejado esta jornada, ya la antepenúltima jornada de Liga. Quedan dos finales que el Granada tiene que ganar sí o sí. La jornada se abría con un Málaga 3, Zaragoza 1, Rayo Majadahonda 0, Córdoba 0, Osasuna 2, Las Palmas 0 y Sporting de Gijón 0, Albacete 2. Ya en el día de las elecciones, ayer domingo, Almería 0, Alcorcón 0, Nastic de Tarragona 3, Elche 3, Tenerife 2, Oviedo 1, Granada 1, Cádiz 1 y Extremadura 0, Lugo 0. Se está jugando en estos instantes el Deportivo de La Coruña Mallorca y recordar que el equipo que no jugó esta jornada fue el Numancia, que descansó y que por tanto suma 3 puntos. 3 puntos vitales para la salvación, una salvación que va a estar muy complicada. Y una salvación que, si no me equivoco, consiguió de forma matemática el Extremadura, un equipo que estaba sufriendo mucho, aunque en el último tramo, ¿no?, de temporada ha mejorado muchísimo, sobre todo en resultados, y es lo que le ha permitido mantenerse al equipo extremeño pues un año más en esta segunda categoría, en la Liga 1-2-3. Además, una Extremadura que quizá a priori podríamos decir que incluso al inicio de la segunda vuelta todo el mundo lo podría haber dado como uno de los equipos quizá más débiles de toda la categoría, ¿no?, que todo el mundo firmaba su descenso, incluso por delante de otros que se la están jugando todavía, como el Rayo Majadahonda. Es que incluso la peor parte de la temporada de la Extremadura coincidió con ese al principio de la segunda vuelta, a pesar de tener aún a Enrique Gallego, que hasta creo que fue la semana pasada, fue cuando perdió ya el Pichichi después de un montón de jornadas, pero el Extremadura empezó haciendo muy buen juego, lo que pasa es que su fragilidad defensiva lo condenó mucho y al final acabó condenando también a Juan Sabas. Al final el Extremadura ha mejorado, ha hecho un equipo sólido y ahí se ha encontrado el fruto con 5 victorias creo seguidas. Luego la semana pasada también ganó y ahora el empate este que lo salva matemáticamente y para mí merecido totalmente. Lo que le suele pasar a los equipos pequeños, ¿no?, que hemos comentado aquí. Dilo tú, David. Sí, no, es el leitmotiv de los equipos que están abajo, es esa fragilidad defensiva. Que bueno, ahora cuando analicemos al Mallorca lo veremos, porque para mí de los equipos que está arriba es el equipo más frágil en este aspecto, con lo cual ahí tendremos que incidir, pero sí, Ángel. Bueno, una Extremadura pues que, como hemos dicho, se consigue mantener y que el año que viene, pues para alegría de sus aficionados, pues será equipo de segunda división. Y bueno, siguiendo por ejemplo por la zona baja, si quieres, tenemos ese empate a 0 del Rayo Majadahonda contra el Córdoba en el Cerro del Espino. Quizá, no sé si os sorprendió este resultado, puesto que el Córdoba ya es equipo de segunda B oficialmente, matemáticamente, no se jugaba nada y uno pues pensaba, ¿no?, que el Rayo, jugándose la salvación prácticamente en casa, daría un paso adelante y conseguiría sacar 3 puntos. Dale, sí que es cierto que el Rayo se vio un poco en la situación del Granada, pero por el otro extremo, por la parte baja. Estaba ahí en una situación no buena, pero sí que es favorable al tener el encuentro contra el Córdoba ya descendido, luego tener el partido contra el Rayo en la última jornada, que al final son 3 puntos. Y sí que es cierto que el Córdoba tuvo alguna, pero el Rayo justo al final ya se lo creyó más, se vino arriba. Lo que pasa es que un imperioso Carlos Abad pues sacó mano y media, o luego la otra fue también un poco en colaboración con la defensa y no pudo ganar el Rayo, pero hizo un muy buen partido. Efectivamente, la reacción del Rayo llegó demasiado tarde, ¿no? Cuando el equipo se lo terminó de creer era demasiado tarde, y aparte pues esa brillante intervención del portero, un Rayo Majadahonda que se dejó también un punto en la última jornada
contra Las Palmas con un desafortunado gol en el último minuto y que se le complica un poco esa salvación. Para mí, un equipo que, bueno, ya sabéis que simpatizo, ¿no?, un poco, pero sobre todo porque juega bien. A mí es un equipo que me parece que juega bien y que no se merecería bajar a segunda división, pero si no consigue ganar, pues bajará. Sobre todo ya habrá que ver el calendario, ¿no?, puesto que quedan 2 partidos, pero para el equipo de Antonio Iriondo solo queda uno, puesto que la última jornada la disputaría con el Reus. Por tanto, en la última jornada el equipo majariego descansará y sumará 3 puntos, pero el último partido que le queda, que será la semana que viene contra el Real Oviedo, allí en el Carlos Tartiere, es un partido que quizá los puede bajar a segunda. Es un partido decisivo. También el Oviedo está en una zona un poco entre la nada y el todo, ¿no?, porque no sé si se puede todavía enganchar al playoff, pero lo tiene muy complicado, depende de otros resultados si no me equivoco, y el Rayo Majadahonda, pues bueno, es su último partido realmente, porque como señalabais los dos, la última jornada no la disputará, sin embargo sumará esos 3 puntos que pueden ser al final decisivos. Un Oviedo, ahora que lo sacamos, que pinchó en esta jornada con el Tenerife de San Pedro, que consiguió su primera victoria con este nuevo técnico. No sé cómo ves al Tenerife, sí, Alberto. El Tenerife yo casi lo estoy viendo un poco como el juez de la parte de arriba, porque sí que es cierto que en muchos partidos, por ejemplo, el otro día ayer contra el Tenerife, contra el Osasuna también le remonta un 0-2, ya en la primera vuelta al Alcorcón le quita el liderato en otra remontada después de un 0-2 en el que empezó el Alcorcón apabullando. Sí que es cierto que en los partidos sobre todo fuera de casa, contra equipos de su zona de la tabla, le está costando mucho, pero veo al Tenerife salvándose sin pasar demasiado apuro, porque pienso que tiene jugadores como Borja Lasso, como Luis Milla, que al final marcan la diferencia por abajo. La verdad que lo habíamos comentado, ¿no?, que el Tenerife es un poco el equipo de las remontadas, ha remontado muchos partidos, como el Derbi Canario incluso de esta segunda vuelta. ¿Tú cómo lo ves al Tenerife? Sí, el Tenerife, como hemos comentado muchas semanas anteriores, es un equipo que tiene plantilla como para estar más arriba de lo que está y por tanto debería, como decía Alberto, salvarse sin apuros, aunque apuros está pasando, desde luego. Bueno, una victoria, yo diría, contundente contra un Oviedo que se muestra irregular, pero que sigue marcando casi siempre en todos los partidos. A pesar de ese cambio de técnico, el estilo sigue siendo más o menos parecido. Y yo creo que el Tenerife, como señalabais por aquí, pues terminará salvándose también, sí. Bueno, vamos a pasar, si queréis, a analizar un poco la parte alta en los resultados. Recordamos que el Deportivo de La Coruña se está jugando actualmente con el Mallorca en Riazor, un Mallorca que si no gana hoy, recordamos que ya pierde definitivamente el tren por el ascenso directo. Sí, algo que le vendría bastante bien al Granada. Veremos a ver lo que pasa. Sí que es cierto que el Mallorca está basando mucho su oportunidad en la clasificación en sus partidos en casa, pero que fuera le está costando mucho, como ya lo vimos incluso con un Nastic descendido. Como decía antes David, es casi el equipo más frágil de la parte de arriba, y lo pudimos ver incluso en el partido contra el Nastic, con los goles de Uche, que se queda solo en el área, luego el gol en el 90 de Kanté, que es un golpeo que sin oposición ninguna, y al final eso le puede marcar al Mallorca las opciones de ascenso. Veremos a ver qué pasa. Ahora seguiremos con el Mallorca, que recordamos que va a ser el próximo rival del equipo de Diego Martínez la semana que viene. Antes, si queréis, vamos a comentar ese Sporting de Gijón 0, Albacete 2 en el Molinón. El Albacete, que se repuso de su única derrota en casa hasta la fecha contra el Granada del pasado lunes, y que, bueno, pues sacó 3 puntos importantísimos en un campo muy complicado. Además, 3 puntos que nos meten presión a nosotros, ¿no? Porque, claro, se quedan a 4 y, bueno, pues siguen achuchando ahí desde atrás. Por ejemplo, destacar este partido el golazo de Acuña, que, bueno, tiró, no sé si llega a ser desde su propio campo, sí. Pero prácticamente, ¿no? Y fue un golpeo espectacular que puso el 0-2, la sentencia, contra un Sporting que señalaba bastante fuera de cámara Ángel, si no recuerdo más, que está muy irregular esta temporada. Sí, muy irregular, que ni siquiera con la llegada del nuevo técnico, ¿no?, ha conseguido afianzarse. Hubo un momento en el que sí parecía que estaba luchando seriamente por el playoff, pero no ha sido así. Es un equipo que si a lo mejor llegara al playoff sí podría ser peligroso, porque a doble partido nunca se sabe,
pero es verdad que con la irregularidad que ha mostrado durante la temporada, pues tampoco parece un serio peligro. Otro equipo de arriba que ganó su partido fue el Málaga, que ganó 3-1 ante el Zaragoza, un Zaragoza que ya está salvado también matemáticamente, y bueno, y un Málaga que le va persiguiendo al Mallorca punto a punto y que hoy le vendría también muy bien si el Mallorca pincha en Riazor. Así es, Ángel, como decía, el Málaga tuvo sus problemas, sobre todo en la primera parte con el gol de Pep Biel, un golazo por cierto, y luego bueno, hubo una acción polémica también, no señaló penalti el árbitro, y luego ya el vendaval del Málaga, un Málaga que yo creo que bueno, ya no tiene opciones de ascenso directo, y que yo creo que hoy por hoy sería el rival más difícil, el rival a batir en unos playoffs. Yo no sé si, perdona, sí, entre el Cádiz o el Málaga en unos playoffs sería un rival muy difícil, pero bueno, una victoria que además el Málaga juega contra el Albacete, también interesa que hubiese ganado porque le pondrá más interés a ese partido y le puede rascar puntos al equipo manchego. Esperemos que sí, porque al Granada le vendría muy bien que el Albacete pierda puntos. Vamos a repasar rápidamente cómo está la tabla actualmente después de esta antepenúltima jornada, una tabla clasificatoria que la corona el Osasuna, ya en equipo de primera división, con 81 puntos. Le sigue de cerca el Granada con 75, que ambos cierran esa zona de ascenso directo actualmente. Ya en zona de playoff, Albacete con 71, Málaga 68, Mallorca 67 y Cádiz con 64. Fuera de esa zona, el Deportivo, que está jugando actualmente con 61, Oviedo con 60, Almería 56 y Sporting de Gijón con 55. Ya en media tabla, más lejos del ascenso, Elche con 54, Alcorcón con 52, Las Palmas con 52, Zaragoza 50 y Extremadura 49. Y actualmente, jugándose un poco el descenso, Numancia con 47, Tenerife con 46 y luego con 45, ya en esa zona roja, farolillo rojo, Majadahonda con 42, y finalmente Córdoba con 34, Nàstic con 32 y Reus con 0, que en esa clasificación no sale, pero que ya sabemos que es equipo de segunda división desde hace muchos meses. Sí, como son equipos de segunda división el Nàstic y el Córdoba, si no me equivoco, solamente queda ya una plaza por disputarse en ese descenso y veremos a ver cuál es ese último equipo que termina cayendo. Yo personalmente, como ya sabéis, prefiero que no sea el Rayo Majadahonda, pero tampoco me gustaría que fuera el Numancia, o sea que tampoco sé muy bien qué equipo me gustaría que fuese el que baje, porque al final es un drama. Bajar a segunda división B es un descenso muy duro, casi más diría que de primera a segunda. Efectivamente, yo creo que nadie le puede desear a ningún equipo un descenso y menos, como bien dice David, un descenso a segunda B o incluso a tercera. Sí, al final es lo que decía David, son muchos históricos que hay, como el Numancia, como incluso el Tenerife. Al final el que menos historia tiene ahí es el Rayo, pero claro, es que el Rayo está haciendo una temporada, como decía David, está desplegando bastante buen juego. De hecho, creo que los dos resultados que ha tenido contra el Granada han sido bastante abultados para lo que mostró el equipo, sobre todo aquí en Granada, que exigió mucho en la presión, le costó mucho a Diego Martínez cerrar líneas, porque sí que es cierto que con Fede Varela y con Enzo Zidane muy abiertos, les costaba mucho, no sabían quién ir, y bueno, pero al final tiene que bajar uno y suerte a todos, es que tampoco podemos decir mucho más. Lo que comentábamos también antes, ¿no? Los equipos pequeños, pues la fragilidad atrás es clave. Vamos a ver qué partidos nos esperan para la próxima jornada, una jornada que podría significar por fin el ascenso a Primera División de este Granada Club de Fútbol. Una jornada que se abrirá el próximo viernes a las 9 de la noche con un Córdoba-Osasuna, un partido intrascendente ya para las aspiraciones de cualquier equipo. El sábado a las 7, un único partido, Alcorcón-Nàstic de Tarragona, y ya en el domingo 2 de junio, aquí ya tenemos el menú completo de esta Liga 1-2-3. A las 6 de la tarde, Las Palmas-Almería, a las 8 Albacete-Málaga, partidazo, y bueno, a esta misma hora también un Cádiz-Extremadura, Elche-Deportivo de La Coruña, Lugo-Tenerife, ojo a este duelo por el descenso, Mallorca-Granada, Oviedo-Rayo Majadahonda y Zaragoza-Numancia a las 8. El equipo que descansa esta jornada sería el Sporting de Gijón. En fin, una jornada con muchos partidazos, como por ejemplo este Mallorca-Granada en Son Mox. Sí, este puede que sea el partido de la jornada otra vez, no es por destacar a nuestro equipo, pero es que desde luego es un partido por la zona alta en el que el Mallorca puede que tenga aún opciones para el ascenso directo en función de lo que ocurra ahora contra el Deportivo, y también destacar por esa parte de arriba el Albacete-Málaga, que
tendremos que estar pendientes porque es posible que nuestros compañeros, nuestros vecinos malacitanos nos hagan un favor, ojalá. Totalmente, porque recordamos que si tanto el Málaga le gana al Albacete como si el Depor esta noche que está jugando con el Mallorca consigue por lo menos propiciar que el Mallorca no saque 3 puntos, pues el Granada podría ir a la Fuente de las Batallas incluso antes de jugar en Mallorca. Incluso si no consigue el Mallorca esta noche la victoria y el Málaga consiguiera el empate, pues el Granada sería también de primera. Como aliciente de ese partido que vamos a tener el domingo en Son Moix, decir que podría ser, digamos, un poco la venganza por lo del baloncesto, que el CB Granada al final no pudo conseguir el pase a la Final Four, pues ahora a ver si en fútbol nos toca a nosotros y podemos, como dices tú, Ángel, pues ir a la Fuente de la Batalla y celebrar. Estaría bien quizá esa venganza que señala Alberto, puesto que el Fundación estuvo a nada porque perdió en el último partido decisivo de acceso a la Final Four por 1 punto allí en Mallorca, así que qué mejor manera de reivindicar a la ciudad, ¿no?, que con una victoria del equipo granadino sobre el Bermellón. Es muy curioso este dato que señalaba Alberto, que yo no había caído, pero es verdad que nos hemos enfrentado contra el equipo mallorquín en baloncesto y hemos caído 2 partidos por 1 punto. O sea que, bueno, a ver si esa igualdad también se da en el fútbol, pero con victoria en este caso para nosotros. Incluso claro. Victoria, al igual que por 1 punto, por un gol, que aquí tampoco, que tampoco queremos golear por ahí fuera. Como sea, también hay que tener en cuenta que el partido de la primera vuelta, si no me equivoco, vencimos 1-0 con un gol de Pozo, lo digo por el golaveras, a la hora de si empatamos a puntos con el Mallorca, pues tener en cuenta que este factor también está en juego. Vamos a analizar un poco al Mallorca. ¿Cuáles son los peligros de este equipo que, bueno, amenazan claramente al equipo de Diego Martínez? Sí, bueno, casi siempre hemos destacado como peligro del Mallorca durante muchas semanas a Lago Junior en lo que respecta a la parte de arriba. También Salva Sevilla es un jugador muy interesante y para mí, como hemos medio comentado un poquito antes, el mayor defecto que tiene el Mallorca es esa fragilidad atrás, ¿no?, de los equipos que están un poco en esa parte de arriba. Para mí es un equipo frágil defensivamente. Sí, completamente. Como dice David, yo creo que uno de los grandes peligros del Mallorca es el Lago Junior. Luego también creo que el Mallorca es uno de esos equipos que, haciendo el símil con la consola, los videojuegos, sería uno de esos equipos tediosos por ejemplo, en el FIFA, porque es uno de esos equipos que disfruta mucho con la velocidad por las bandas, con centros con gente como Adón Prat, Alex López incluso, o ahora Ante Budimir, que está también muy bien. Y luego en el juego a balón parado con Salva Sevilla, que ya lo pudimos ver contra la Almería, tiene un cañón en la pierna y esperemos que no tenga su día el domingo. Se nota que Alberto ha sufrido bastante un poco esas partidas en FIFA, ¿no?, tanto en online, sí, porque es verdad que el juego a veces abusa un poco de la velocidad, hay que decirlo, y por supuesto el Mallorca es el primero que tiene esta velocidad, sobre todo con Lago Junior, ¿no?, un delantero que está causando sensación durante toda la temporada. Ya la empezó a causar el año pasado en Segunda B, pero es verdad que este año ya en la categoría de plata, pues es cuando quizá tanto medios como aficionados como expertos, ¿no?, están más pendientes de ti. Sí, desde luego, bueno, es un jugador muy prometedor y señalar también, estoy muy de acuerdo con Alberto en el balón parado, ¿no? Yo creo que el Mallorca es un equipo muy poderoso en el balón aéreo, pero que también se le puede hacer daño, ojo, desde nuestro punto de vista, con el balón parado, nosotros atacando, ¿no? Además, Diego Martínez sabemos que es un entrenador que trabaja bien la pizarra, la estrategia, y a lo mejor pues se consigue un poco hacerle daño al Mallorca desde ese punto de vista. Hay que centrar, también igual que señalaba contra el Nàstic de Tarragona, el Mallorca recibe muchos goles mediante centros, o sea que ojalá pues logremos meter un gol. Insisto, una buena manera de hacerlo será centrar mucho. El domingo que viene a las 8 lo más seguro es que vuelva San Emeterio a entrar en el 11 de Diego Martínez y esperamos que el técnico Viguer repita el mismo 11, ¿no? Quizá a expensas un poco con la excepción de la baja de José Antonio Martínez, a ver cómo evoluciona, pero no esperamos grandes cambios en el 11 de Diego, ¿no? No, es lo que decía, al final José Antonio Martínez, que no podrá estar, presumiblemente, esperamos que pudiera estar, pero lo más seguro, lo más probable es que no. Y por el resto, lo que dice, el mismo 11 que viene dándonos alegría durante toda la semana. Yo incluso creo que tengo la duda de Adrián Ramos arriba por Rodri, sobre todo por lo que ha comentado David, que el Mallorca es un equipo que sufre mucho en los centros laterales y aunque no sea solo para rematar, pero sí que para ver acciones como por ejemplo la del partido del Málaga en el gol de Puertas, que Ramos arrastra y entra alguien por detrás. Yo lo que creo es eso, que va a ser el mismo 11, salvo
José Antonio Martínez y quizá arriba pueda salir Ramos, pero... Yo coincidiría en esa duda. Imagino que por José Antonio Martínez todos pensamos que entrará Bernardo, ¿no? Imagino, Sí. Y la cosa ya sería en esa punta de lanza del equipo. Yo sinceramente creo que seguirá Rodri, puesto que parece que el delantero soriano está en racha con el gol actualmente. Sí, pero yo también tengo esa duda porque Ramos puede ser un jugador aprovechable, como decía Alberto, no tanto como para rematar, sino como bien señalaba, para arrastrar la marca y que alguien remate. Me parece una apreciación muy interesante, pero es verdad que a priori parece, ¿no?, que Rodri será titular, aunque yo también tengo esta duda. A lo mejor también entra Alex Martínez, no lo sé, porque creo que está recuperado ya y puede ser una opción si pudiésemos también jugar a lo mejor con 3 centrales y 2 carrileros. Ya depende del esquema, pero bueno, yo creo que no es un partido tampoco para hacer muchos experimentos y cuanto menos de cambio mejor. Bueno, pues la semana que viene tendremos que ver y esperar a ver qué 11 saca Diego Martínez. David Sánchez y Alberto Rodríguez, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un placer como siempre, Ángel. Y nosotros nos despedimos ya por hoy. Esperamos verlos a todos de nuevo el próximo lunes aquí en 7 Televisión a la misma hora y ojalá podamos celebrar con ustedes el ascenso del Granada y que nos veamos, por favor, en la Fuente de las Batallas. Buenas noches y buena semana. Nos vemos.